Aquí inicia Conexión Laboral, un espacio creado para informar el acontecer social, laboral y sindical de nuestro país, con la dirección y presentación del abogado José Edgar Cañas Jaimes. Conexión Laboral. Muy buenos días a la familia trabajadora de Pamplona y la provincia que a esta hora sintoniza su programa Conexión Laboral. Después de este receso, colega Hernán Ricardo, nuevamente con toda la información, este programa Conexión Laboral, realizado por Trabajadores para Trabajadores por 94.9 FM Radio Universidad de Pamplona. Muy buenos días, Edgar, a usted y a todos nuestros estimados oyentes. Sí, después de este receso venimos con las mayores y las mejores intenciones a poner al día a nuestros estimados oyentes respecto de los temas laborales y los temas de interés general. Hernán Ricardo, momento propicio para saludar a todo el gremio transportador de Pamplona y la provincia, las empresas de transporte Cotranal, con motilones, Extra Rápido los motilones, todas las empresas de transporte que tienen sus rutas desde y hacia la ciudad de Pamplona. El próximo martes, la fiesta de Nuestra Señora la Virgen del Carmen, patrona del gremio de choferes, y a todas las Carmen, nuestro saludo anticipadamente a la profesora Carmen Olinda, que está en Canadá y nos escucha vía Facebook, igualmente a la profesora María Luisa, que estará de cumpleaños esta semana, y también esta semana tenemos la fiesta patria, la celebración del grito de independencia nacional el próximo 20 de julio. Exacto, Edgar. Una de las celebraciones de los 209 años de nuestra independencia, la inicial, y ya, o sea, como estamos en la Ruta Libertadora, vienen 200 años de la Batalla de Boyacá. Batalla de Boyacá, 1819, 7 de agosto de 1819. Hernán, también es bueno saludar a aquellas personas que hacen empresa, que tienen ese espíritu de emprendedor. En este evento vamos a saludar al señor Saúl Fabián Helves Higuera y la nueva empresa de reciclaje de la ciudad de Pamplona. Hernán, usted de verdad estuvo atento a ese proceso y ya se constituyó como una nueva empresa dentro del marco de la ley. Sí, Edgar, como todos sabemos, el reciclaje es una actividad noble, como todo el trabajo dignifica, y fue la intención de colaborarle a estas personas para que dentro del marco de la legalidad se constituyeran como empresa y lo han hecho de la mejor manera. En Conexión Laboral, la vía jurídica. En el día de hoy, un tema que nos lo habían solicitado varios oyentes vía WhatsApp, la ley 1448 del 2011, es la ley de víctimas. Nuestro control de audio nos va a colaborar con un prólogo sobre esta importante normatividad que prácticamente cobra vigencia ahorita con motivo del posconflicto, doctor Hernán. Exacto, Edgar, respecto de esto, hay que tener en cuenta que la ley de víctimas y eso tuvo un proceso anterior al acuerdo de paz, y eso es algo de resaltar porque primero se dio el restablecimiento de derechos de las víctimas y después se logró el acuerdo de paz, que es único en el mundo, porque en otros conflictos armados que se han presentado dentro de nuestro mundo, primero se va a la negociación y después se hace la reparación. Entonces nuestra ley de víctimas es única a nivel mundial. Muy buenos días a todos los oyentes de la 94.9 Radio Universidad de Pamplona. El día de hoy hablaremos sobre la Ley 1448 de 2011, Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta ley busca establecer un conjunto de medidas de atención y asistencia que permita ofrecer las garantías necesarias para lograr la reparación integral del dolor que han sufrido aquellas personas que han sido víctimas del conflicto armado, el cual se ha prolongado por más de 60 años. Víctimas que han tenido que desprenderse de sus predios por el abandono, despojo o desplazamiento forzado, y que buscan en la restitución de tierras los mecanismos necesarios para la dignificación de su persona, la inclusión social y la protección del Estado respecto a las garantías de no repetición, cuando de retornar a sus tierras se trata, y así llegar al disfrute pleno y sostenible de todos los derechos vulnerados por las diferentes acciones bélicas enmarcadas dentro del conflicto. Por tal motivo, es necesario hacer un análisis crítico y detallado de la reparación respecto a si la entrega material de un predio cumple con las expectativas de reparación integral a que tienen derecho estas víctimas. Le damos gracias a nuestro control de audio que nos da luces sobre esta importante normatividad, la ley 1448 del 2011. Para reforzar más el tema, vamos a escuchar el siguiente audio. La ley de víctimas, una oportunidad histórica.
La Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas, es una oportunidad para quienes de manera individual o colectiva hayan sufrido daños a partir del 1 de enero de 1985 como consecuencia de violaciones graves a sus derechos a causa del conflicto armado. ¿Por qué la Ley de Víctimas es una oportunidad? Primero, porque la ley establece un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas. Segundo, porque reconoce que hay muchas víctimas que han tenido que enfrentar diferentes situaciones dolorosas como actos terroristas, atentados, combates, enfrentamientos, hostigamientos, amenazas, delitos contra la libertad y la integridad sexual en desarrollo del conflicto armado, desaparición forzada, desplazamiento forzado, homicidio, masacre, minas antipersona, municiones sin explotar, artefactos explosivos improvisados, secuestro, tortura, vinculación de niños, niñas y adolescentes a actividades relacionadas con grupos armados, despojo y abandono forzado de bienes, muebles o inmuebles. Incluso, una persona o una comunidad pueden haber sufrido varios de estos 11 hechos victimizantes reconocidos por la ley. Tercero, porque incluye como víctimas al cónyuge, compañero o compañera permanente, parejas del mismo sexo, incluso cuando el caso lo amerite, el padre y la madre de la persona que sufrió el hecho y los hijos e hijas de la víctima. Cuarto, porque tiene en cuenta que las víctimas son muy diversas, grupos étnicos, indígenas, afrocolombianos, gitanos, mujeres, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, defensores de las víctimas, entre otros. Quinto, porque hay sanción si los funcionarios no cumplen sus funciones. Sexto, promueve y favorece la participación de las víctimas en la toma de decisiones. Séptimo, reconoce que las víctimas necesitan una reparación integral para recuperar su proyecto de vida con dignidad. Bueno, interesante el tema y el refuerzo que nos da el anterior audio, doctor Hernán Ricardo, sobre la Ley de Víctimas. Vamos a hablar en primer lugar de los antecedentes legislativos y jurisprudenciales. Con motivo de la presentación personal por parte del presidente Santos ante el Congreso de la República de la Ley de Víctimas destinada a saldar una deuda, según sus palabras, con quienes lo han perdido todo: la vida, la salud, las tierras, el amor y sus seres queridos. Es válido traer a cuenta los antecedentes históricos de esta nueva ley, la Ley de Víctimas del siglo XXI. La Ley 1448 creó en Colombia un completo sistema para proteger, asistir, atender y reparar integralmente a las víctimas del conflicto en el país. Las personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, salvo en el caso de la restitución de tierras, que solo será por situaciones presentadas a partir del 1 de enero de 1991 y hasta la vigencia de la ley. Son víctimas aquellas que hayan recibido el daño como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario o por violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de derechos humanos ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, artículo 3. La reparación integral a las víctimas implica no solo una indemnización monetaria o la restitución de unos bienes, sino un acompañamiento del Estado en materia de educación, salud, vivienda, programas de empleo y generación de ingresos, entre otros, así como acciones para devolverles su dignidad, su memoria, recuperar la verdad y crear las condiciones para que ellos, como los que sufrieron, no vuelvan a repetirse. La ley ampara no solo a quienes sufrieron desplazamiento forzado, despojo o abandono forzado de tierras, sino también homicidio, secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas antipersonas y delitos contra la libertad sexual. Asimismo, tiene en cuenta un enfoque diferencial, pues reconoce que las personas que por su edad, género, grupo étnico
o situación de discapacidad han sufrido con mayor rigor los efectos del conflicto, deben recibir igualmente un tratamiento especial en materia de atención, asistencia y reparación. Bueno, de esta ley cabe destacar los aspectos fundamentales. ¿Quiénes son víctimas? Víctimas son las personas que han sufrido menoscabo en sus derechos a partir de 1985, como consecuencia de las infracciones al derecho internacional humanitario o de violaciones graves a las normas internacionales de derechos humanos. También se consideran víctimas a los familiares en primer grado de consanguinidad y a los cónyuges afectados. Hernán Ricardo, cuando hacemos referencia al primer grado de consanguinidad, ¿quiénes están en ese primer grado de consanguinidad? Los hijos y los hermanos, Edgar, respecto de eso. Otros aspectos importantes, doctor Hernán, sobre la ley de víctimas. ¿Qué es el enfoque diferencial? Edgar y estimados oyentes, son grupos poblacionales dentro del universo de víctimas que tienen características especiales como los niños, las mujeres, defensores de derechos humanos, sindicalistas, etc. El espíritu de la ley está orientado a garantizar que las medidas de reparación, asistencia, restitución tengan en cuenta todas esas diferencias. Los domingos a las 9:30 de la mañana llega Conexión Laboral. Todo lo que usted necesita saber en la actualidad social, laboral y sindical de nuestro país, con el abogado José Edgar Cañas Jaimes, en 94.9 FM, Radio Universidad de Pamplona. Bueno, seguimos analizando la ley 1448 del 2011, la ley de víctimas, en los aspectos más importantes, aspectos fundamentales de esta ley. ¿Qué es asistencia, reparación y restitución? Es la ayuda que requiere cualquier persona en el momento en que se vulneró su derecho, por ejemplo, asistencia médica o alimentaria. La reparación no es una medida de beneficencia, sino la obligación del Estado de reparar el daño que ha sufrido la víctima. Esa reparación incluye medidas económicas y simbólicas, entre otras. El proyecto define como reparación integral medidas de indemnización, rehabilitación, satisfacción, restitución y garantía de no repetición. Seguimos acá analizando la ley 1448 del 2011, ley de víctimas. Doctor Hernán Ricardo, en estos aspectos fundamentales de esta ley de víctimas, ¿qué es la reparación simbólica? La reparación simbólica es el compromiso del Estado para crear medidas de reparación simbólica para reivindicar a las víctimas. Una de ellas es la creación del Día Nacional de las Víctimas, el 10 de diciembre. Otra, la creación de un programa de derechos humanos y memoria histórica, el Centro de Memoria Histórica, Edgar, que se formó con esta ley, para recoger y preservar el cuidado de la documentación sobre las víctimas, y la creación del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Museo de Memoria Histórica, entre otros. Todos tienen por objeto resarcir el daño hecho a las víctimas de manera simbólica, y para ello es indispensable conservar los documentos que evoquen a las víctimas. Bueno, igualmente, en este análisis que se está haciendo de la norma, ley 1448 del 2011, aspectos fundamentales de la ley de víctimas. ¿Quiénes tienen derecho a la restitución de tierras? Una pregunta, un interrogante muy importante. Entonces, tienen derecho a la restitución de tierras las víctimas despojadas de tierras o que tuvieron que abandonarlas a partir de 1991. Eso quiere decir que las víctimas que perdieron sus tierras antes no acceden a la restitución de tierras. La exclusión de esas víctimas que no serán restituidas ha sido defendida por algunos legisladores con el argumento de que, según la ley, después de 20 años prescriben los términos para reclamar propiedades. No obstante, algunos observadores han señalado que esa decisión es arbitraria. ¿Qué es la inversión de la carga de la prueba? Un tema muy importante para hacer realidad esa ley 1448 del 2011, doctor Hernán Ricardo. Edgar, respecto a la carga de la prueba, el Estado presumirá la buena fe de las víctimas. Las víctimas tendrán un trato privilegiado por el Estado para poder demostrar el menoscabo que han sufrido, es decir, que las víctimas podrán acreditar su condición con una prueba sumaria, y si es el caso, el presunto responsable de su condición es quien deba probar lo contrario. Igualmente, ¿cuánto cuesta la reparación? A propósito del costo que tendrá la reparación de todas las víctimas, no hay una suma exacta. Se ha hablado de entre 10 y 20 billones de pesos.
Se deben diseñar mecanismos de reparación administrativa que incluyan criterios de proporcionabilidad, es decir, establecer tarifas para la reparación administrativa, lo que se hablaba en el anterior Código Administrativo, tasar, ¿sí? Pero, en todo caso, no someter la reparación a la regla fiscal porque podía ser declarado inconstitucional. ¿Qué tamaño es el despojo de tierras? Las tierras despojadas o abandonadas forzadamente suman 6.65 millones de hectáreas entre 1980 y julio del 2010. Una gran cantidad de hectáreas, ¿no? Grandísimo, más grande que cualquier país que nos imaginemos. Sí, ahí igualmente se habla de responsables del despojo o abandono. Paramilitares el 55%. Enfrentamientos el 19%, guerrilla el 13%, grupos no identificados el 7%, BACRIN 5% y ejército el 1%. Ahí también nos explican, doctor Hernán, la extensión de los predios despojados o abandonados. Inferior a 1 hectárea el 21%, entre 1 y 10 hectáreas el 55%, entre 10 y 50 hectáreas el 20%, entre 50 y 500 hectáreas el 3%, superior a 500 hectáreas el 1%. Importantes estos datos estadísticos para hacer realidad esta Ley de Víctimas 1448 del 2011. ¿Quiénes fueron los ponentes del proyecto para ese evento de la Ley 1458? ¿Quiénes presentaron o fueron los ponentes de dicho proyecto? La idea inicial, Edgar, fue del senador Juan Fernando Cristo, más que todo hay que recordar que su padre fue asesinado el 23 de julio del año 98, creo, por los paramilitares Cúcuta, y entonces pues de esta manera Juan Fernando Cristo se vinculó por el dolor de las víctimas, acompañado por Roy Barreras del partido de la U, Hernán Andrade del Partido Conservador, Emel Hurtado del PIN y Jorge Londoño del Partido Verde. Jorge Cristo Sayún, el papá del ministro de Gobierno Juan Fernando Cristo y de Andrés Cristo. Por la paz, soberanía, democracia y derechos laborales, Conexión Laboral. Aspectos fundamentales de la Ley de Víctimas. ¿Por qué fue importante el proyecto? Porque es un aporte fundamental a la resolución del conflicto, porque el propio gobierno reconoce que existe el despojo y una gran cantidad de colombianos vulnerados en sus derechos. La ley también exige mecanismos de seguridad efectivos para quienes reclaman sus tierras o defienden los derechos humanos. Finalmente, la Ley de Víctimas habla en su desarrollo de asistencia y atención, Hernán Ricardo. Sí, Edgar, si bien la institucionalidad adicionó 3 programas de inversión durante el año 2013 para dar cumplimiento al auto 099 de la Corte Constitucional, se evidencia una constante disminución en cuanto al presupuesto asignado para la atención humanitaria. La asignación de recursos de 2012 a 2013 disminuyó en 178.800 millones de pesos. La coordinación nación-territorio presenta grandes dificultades para la atención a las víctimas y la magnitud de sus necesidades. De los acuerdos institucionales establecidos con 95 municipios, una parte significativa de los recursos se concentraron solo en 4 de ellos, en los cuales solo el 36% de los hogares fueron atendidos. Igualmente, reparación integral, Hernán Ricardo, ¿a qué hace referencia a eso? Aunque la Unidad para las Víctimas ha centrado parte de sus esfuerzos en la asistencia y atención e indemnización administrativa, esta última aún no se ha hecho realidad para casi la mitad de las víctimas, incluidas en el Registro Único de Víctimas. Los demás componentes de la reparación hasta el momento no han reflejado grandes avances. En materia de reparaciones, el orden territorial, la responsabilidad recae en los comités territoriales de justicia transicional como encargados de la planeación y ejecución de la política establecida en la Ley 1448 y deben contar con el presupuesto necesario en sus planes territoriales de desarrollo. Prevención y protección. ¿A qué hace referencia la prevención y la protección? Continúan los riesgos en los territorios y la valoración del riesgo en muchos casos da como resultado ordinario. No existe un protocolo o ruta de protección clara. A la fecha van asesinados muchos líderes reclamantes de tierra. No se tienen en cuenta el principio de buena fe en los procesos de valoración. No hay montos específicos para los contratos de transacción y al interior de la Unidad Nacional de Protección no se cuenta con el presupuesto suficiente para garantizar las medidas de protección de las víctimas y defensores de derechos humanos. ¿Y a qué hace referencia la verdad?
Pues si bien la ley 1448 no se enfoca exclusivamente en procesos de verdad judicial, como la ley 975 del 2005 nos dice, sí se han llevado a cabo procesos de reconstrucción de memoria histórica por parte nacional del Centro de Memoria, que documenta el conflicto armado de manera general, con lo que se intenta dignificar la memoria de las víctimas. Sin embargo, la cultura no ha sido tenida en cuenta por el Estado como un enfoque fundamental para la reparación y la reconstrucción de la memoria, entendida como tradiciones, costumbres y saberes ancestrales, los cuales son factores estructurales para la reconstrucción del tejido social en la paz territorial. Hernán Ricardo, también tiene esa ley unos aspectos importantes que habla de la justicia, registro y subregistro, retornos y reubicaciones, y articulación nación-territorio, y lineamientos de participación, pero haciéndole un análisis a la ley de víctimas, doctor Hernán Ricardo, ¿qué ha sido lo bueno, lo malo y lo feo de dicha norma, de acuerdo a toda la información que nos llega por las redes sociales y a la información que tiene usted de primera mano en este texto escrito por el doctor Juan Fernando Cristo, que básicamente fue el ponente de esa ley y después colaboró en su desarrollo cuando era ministro de Gobierno? Pues en sí lo que nos habla Juan Fernando Cristo en esta historia es respecto del proceso que tuvo que llevar por la muerte de su padre, el senador Jorge Cristo Sahagún, y nos habla de cómo quería resarcir y ayudar, por ejemplo, a las personas en Villa del Rosario, ayudarlas porque en la implementación de la ley 975 del 2005 se tenía en cuenta era más que todo a los victimarios, Edgar. Cuando hubo la desmovilización de grupos paramilitares, hay que recordar que en el primer periodo del 2004, ellos se presentaron en el Senado y dieron sus declaraciones con el Senado lleno y toda esta cosa, lo que sufrió indignación por parte de las víctimas, que bueno, ellos fueron los gestores de estos procesos de desplazamiento forzado. ¿Y las víctimas para cuándo? Fue la gran pregunta, ¿las víctimas para cuándo las van a reparar? Entonces se presentó este proyecto de ley, que en su momento fue denegado, Edgar, por una sola palabra, que contenía este proyecto de ley número 157 del 2007, por el cual se crea el Estatuto de Víctimas de Crímenes y Actos Violentos en el marco del conflicto armado colombiano. Por las palabras de conflicto armado colombiano, este proceso de ley se vio en la necesidad de retirarlo porque no contaba con la complacencia del presidente en su momento, porque aquí se negaba el conflicto en ese momento. Por la paz, soberanía, democracia y derechos laborales, Conexión Laboral. Bueno, en la Central Unitaria de Trabajadores CUT, de la cual formamos parte, llegan muchas personas a buscar asesoría sobre ese proceso de reparación. Estuvimos hablando con el presidente de la CUT Regional Norte de Santander, doctor Martín Cruz, quien nos habla de lo que se está dando en Norte de Santander con la reparación simbólica. Escuchemos este importante audio en el programa Conexión Laboral. Primero saludar a todos los municipios cercanos a Pamplona, al mismo Pamplona, a usted, compañero Edgar Cañas, que viene liderando este programa radial que tanto le sirve a la clase obrera y a todas las comunidades. En informaciones como estas, nos preocupa que la 1448 no logre desarrollarse porque la esencia de ella fue, primero, la de colocar a disposición de las víctimas un acompañamiento gubernamental y aparte del acompañamiento, una serie de elementos que se constituyeron en ella, pero que no se pueden desarrollar. No hubo la ilustración debida a las comunidades afectadas. El mismo proceso de paz no va a desarrollarse porque el gobierno actual no da la posibilidad de que este se desarrolle. En el Plan Nacional de Desarrollo no está específico el presupuesto para desarrollar esta ley de víctimas. Me atrevo a decir, compañero Edgar, usted como abogado, que en un 30% se desarrolla a la vigencia del 2021. No alcanza a llegar ni a un 50%. Esa ley de víctimas es refrendada con el proceso en La Habana porque la Justicia Especial para la Paz, con el esclarecimiento de la verdad, quiere dar la posibilidad de que los hechos se esclarezcan, de que todo lo que está escondido en lo victimizante a través de la historia de Colombia, a lo que cuentan la verdad, empiecen a suplir a las víctimas. Recordemos nosotros que si no hay cadáver,
no se actualiza el homicidio. Y si no hay homicidio demostrable, es imposible usted acudir a la ley de víctimas para respectivos procedimientos favorables a los afectados. Y esperábamos que a través de la verdad se empezara a contar dónde están todos esos desaparecidos, dónde están todas esas personas que se asesinaron brutalmente en la historia en Colombia y se desaparecieron los cuerpos. Y hasta la fecha encontramos nosotros partidos políticos que se oponen al esclarecimiento de esta verdad en la Justicia Especial para la Paz. Una cosa va con la otra y vemos que hay personas que no les interesa que se desarrollen de manera profunda, en esencia, leyes como la ley de víctimas. No tiene resultados a la fecha. Sí, damos el agradecimiento a nuestro colega Martín Cruz, quien nos habla de esa reparación simbólica en Norte de Santander, ese compromiso del Estado para crear medidas de reparación simbólica para reivindicar a las víctimas. Como ya lo indicamos, todas ellas tienen por objeto resarcir el daño hecho a las víctimas de manera simbólica, y para ello es indispensable conservar los documentos que evoquen a las víctimas. Doctor Hernán Ricardo, su conclusión final sobre esta ley 1448 del 2011, ¿qué pasa en el año 2021? El año 2021 la ley pues pasa con su ámbito de 10 años de reparación directa, incluso las personas que sufran casos de desplazamientos forzados, violencia, como la que sucedió aquí días con María del Pilar Hurtado, un caso, ella se vio afectada el 21 de junio que la mataron delante de su hijo, o como el señor Manuel Osuna Tapia, que fue asesinado, le cortaron su cabeza ahorita el 6 de julio, la semana anterior. Entonces son personas que pasan como víctimas del Estado, entonces pasan dentro de ese proceso. Y cabe resaltar, Edgar, que aunque la ley ha tenido muchos enemigos, ha sido muy buena, porque vimos que la interés de los líderes sociales que aún siguen peleando sin armas, porque la mayoría de líderes sociales que han venido desapareciendo en ningún momento portaba armas, son líderes sociales que luchaban por la tierra y por su tenencia. Edgar, de esto podemos concluir de que llegó la paz, pero la violencia continúa. Me llamó la atención un ejercicio que estaban haciendo los periodistas a nivel nacional de cederle sus espacios a los líderes sociales. Me llamó especialmente la atención lo del Minuto de Dios. De verdad, todos debemos rodear a los líderes sociales, el Estado, garantizarles ese derecho a la vida y protegerlos, porque debemos terminar con esa guerra, con esos odios por más de 50 años y entre todos trabajar con emprendimiento por este hermoso país que es Colombia. Los domingos a las 9:30 de la mañana llega Conexión Laboral. Todo lo que usted necesita saber en la actualidad social, laboral y sindical de nuestro país, con el abogado José Edgar Cañas Jaimes, en 94.9 FM, Radio Universidad de Pamplona. Esta fue toda la información en el programa Conexión Laboral, programa realizado por Trabajadores para Trabajadores. Nuevamente resaltar la felicitación a todos los trabajadores, a todas las Cármenes y Carmenteas, y todos el próximo 20 de julio celebrar la independencia de Colombia con mucho ahínco. Conexión Laboral, un espacio creado para informar el acontecer social, laboral y sindical de nuestro país. Los invitamos a compartir esta emisión en las redes sociales. Conexión Laboral.